Bienvenidos a su programa Desenlaces. Hoy tenemos como invitado a un licenciado en Administración de Empresas, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela para los estados Mérida y Trujillo, constituyente territorial por el estado Mérida y protector del estado Mérida. Si quiere interactuar con nuestro invitado, hágalo a través de la etiqueta Jason Guzmán por TVs, a través de las redes sociales Desenlaces TVs en Twitter y Desenlaces TVs en Instagram. Bienvenido, Jason. Gracias, Arnold. Gracias por estar aquí. Quiero comenzar por la Semana Santa. Mucho se ha querido hacer ver que los venezolanos no disfrutan, no salen, todo el mundo vive encerrado en sus casas con temor, con incertidumbre, pero lo que pudimos ver por los diferentes registros, las declaraciones que dio el ministro Reverol hace unos días del dispositivo de seguridad en Semana Santa, donde vale felicitarlos a todos, fue un gran éxito. Pero yo quisiera que nos dijera Jason Guzmán cómo se vivió la Semana Santa en Mérida. ¿La gente se quedó en sus casas? Vale, mira, en primer lugar creo que es importante reconocer el espíritu del pueblo venezolano de querer compartir en familia, de aprovechar estos espacios para la reflexión. La Semana Santa, sin duda alguna, es una de las épocas del año en las que nuestro estado de Mérida siempre aspira con muchas ansias, sobre todo por la activación del aparato turístico. Mérida es un estado que tiene una vocación, además de agrícola, también es de vocación turística, y por supuesto nosotros nos preparamos, el sector hotelero, los posaderos, los parques temáticos, nuestro principal atractivo turístico, que es el sistema teleférico del estado de Mérida, estuvo en un 90% de la tasa de ocupación diaria del sistema Mucumbarí en todo su recorrido, en sus estaciones. Pudimos compartir en el Parque Las Heroínas, que está al frente del sistema Mucumbarí, el plan de parques, ríos, playas, montañas, espacios públicos, el plan recreacional del Ministerio del Poder Popular para la Juventud y Deporte, y ya uno puede ver la movilidad que hay en el estado, sobre todo con el sistema teleférico, porque eso va ese es un componente que va compartido. Cuando la familia hace el plan de visitas del estado de Mérida, sin duda alguna, el primer elemento a visitar, el sistema teleférico. Otros espacios a visitar, espacios naturales, los parques temáticos. Los parques temáticos estuvieron activos. Lo que es el Centro de Investigaciones de Astrofísica estuvo activo, abierto, para que la familia también pudiese disfrutar de la investigación, de ver las estrellas, de compartir en la naturaleza. Los parques temáticos del sector privado también estuvieron abiertos, como la Venezuela de Antier, la Montaña de los Sueños, los Aleros. Es decir, en Mérida nosotros aprovechamos el espacio de la Semana Santa para activar el aparato económico, el comportamiento del aeropuerto del Vigía, por supuesto, estuvo con las aerolíneas en la tasa de ocupación normal, que eso nos daba cuenta de que hubo afluencia de visitantes por la vía aérea, por la vía terrestre, tanto los terminales del Vigía como el de Mérida activos al 100%. De igual forma, por las vías del páramo se pudo notar la presencia de turistas, y bueno, nosotros de verdad hubiésemos querido más bien que esta misma temporada hubiese sido aprovechada en los carnavales. Tengo que hacer la comparación odiosamente necesaria, porque en los carnavales, que tradicionalmente en Mérida se celebran las Ferias del Sol, bueno, la gobernación del estado y la alcaldía del municipio Libertador decidieron suspender las ferias, y eso generó una afectación sobre todo al sector privado, que siempre invierte de manera preventiva para esperar estas temporadas. Fue terrible lo del carnaval, distinto de esta Semana Santa, porque no depende de un decreto de la gobernación opositora de Mérida o de la alcaldía opositora, sino de la voluntad de la familia de ir a compartir. Nosotros estamos muy contentos, tenemos muchas cosas más por hacer, por mejorar en el sistema de atención al turista en el estado de Mérida, sistemas de información, sistemas de atención a
a los usuarios de servicios públicos de modo que se mejore, que se perfeccione, para que la afluencia de los turistas también mejore. Tengo necesariamente que reconocer el despliegue de seguridad que se hizo de manera conjunta con la SODI, los cuerpos de seguridad y de prevención. En el caso del Estado de Mérida, 5.200 hombres y mujeres de las distintas instituciones de protección civil, de los bomberos, ICPC, SEBIN, Guardia Nacional, Ejército, Policía Nacional Bolivariana y Policía del Estado de Mérida, las policías municipales de Libertador y Campo Elías, todos desplegados, 51 puntos de control, 31 puntos físicos fijos y 20 puntos móviles para acompañar este dispositivo de seguridad, saldos verdaderamente positivos para nosotros en este despliegue. Esta temporada logramos conjuntamente con la Policía Municipal del Libertador activar la policía turística, policía turística en los alrededores del sistema teleférico. Es una policía turística con equipamiento, comunicaciones, bicicletas para poder hacer recorridos mucho más rápidos y bueno, ha sido todo un éxito el despliegue de seguridad y agradecemos al ministro Reverol, al equipo del Ministerio de Interior, Justicia y Paz, porque eso es lo que permite que hoy nosotros podamos decir con tranquilidad, además del 100% activo el teleférico de Mérida, 100% seguro ir a visitar el Estado de Mérida y eso es para nosotros una alegría. Así es. Ahora, medidas como las del gobernador de Mérida en carnavales, ¿qué persiguen, Jason? Bueno, ellos han argumentado permanentemente la situación país. Nosotros hemos sostenido reuniones con el sector privado, con los hoteleros, con los prestadores de servicios turísticos privados, y nadie escapa de la situación que ha vivido el país. Claro. Sin embargo, mantener cerrados los locales comerciales, mantener cerrados los servicios turísticos no afecta a otros, sino que a los mismos prestadores. Claro. Y eso lo han entendido en el sector privado. Y eso le ha permitido a muchos turistas hacer la llamada, preguntar, ¿están abiertos los parques? Sí, bienvenido sea. Y nosotros de aquí lo decimos, si usted quiere ir a disfrutar en Mérida, si usted quiere aprovechar un fin de semana, vaya y va a poder visitar el teleférico, nuestras montañas, nuestras lagunas, los parques antiguos más hermosos de toda Venezuela, ahí están a plena disposición gracias a la articulación del Ministerio de Turismo, a la voluntad del sector privado y a la voluntad que tienen los merideños y merideñas de recibir a los turistas. Jason, en esos recorridos que hiciste en Semana Santa, ¿qué pudiste palpar? ¿Cómo está la moral del pueblo merideño? Mira, Rodolfo, en el Estado de Mérida nadie se rinde. Nosotros, por tener una vocación campesina, por tener permanentemente la tarea de arar, de trabajar, de cultivar, de sembrar y después ir a la cosecha, entendemos que esto es una batalla permanente. Esto no es una batalla de un solo día. Y nuestro pueblo se ha venido preparando muchísimo, no solo en el aspecto ideológico, sino también en el aspecto productivo. Que mucha gente se pregunta, bueno, ¿y cómo hace el pueblo para sobrevivir en medio de tales circunstancias, en medio de tantas dificultades? Bueno, todo el pueblo merideño se ha venido preparando para estar permanentemente activando, para resolver las situaciones y todas las adversidades. En la organización del Poder Popular, creo que es importante decirlo, nuestras organizaciones del Poder Popular han logrado escalar en los niveles de solución de los problemas. Ante la dificultad de no tener una instancia de gobierno, como la gobernación del Estado, sin duda alguna, la organización del pueblo ha sido la que ha empezado a dar resolución de conflictos. Por ejemplo, el tema de los CLAP se ha organizado y ha mejorado toda una barbaridad. En el Estado de Mérida estábamos cerca de un 30% de cobertura, estamos llegando ya a cerca de un 70% de cobertura y quisiéramos nosotros, de verdad, contar con el músculo de una instancia como esa para llegar a un 100% de cobertura, pero ha sido definitivamente gracias a la organización del pueblo que se ha incrementado la atención a nuestro pueblo y por supuesto gracias al presidente Nicolás Maduro que ha hecho en medio de todas estas circunstancias. Bueno,
de tripas corazón y ha puesto toda la voluntad para proteger al pueblo. Y por eso estamos nosotros en esa misión, articulando con el pueblo para garantizar que lo que el presidente Nicolás Maduro está haciendo le llegue a la comunidad. Así es. Que me perdonen nuestros amigos gobernadores, pero yo dificulto que haya un estado más bello que Mérida. Y además que la vocación, vale la pena decirlo, la vocación del servidor merideño, de la persona que te atiende, también dificulto que haya alguien que te atienda mejor que en Mérida. Bueno, tú sabes que caer en regionalismo siempre parece odioso, pero nosotros con todo el amor del mundo, a todos los venezolanos, a los que están en las costas, a los que están en las playas, a los que están en las metrópolis, los invitamos a que vayan también a disfrutar de la paz, de la armonía, de la tranquilidad que entregan nuestras montañas, que entregan nuestros paisajes y que sí, nosotros con la amabilidad, con esa identidad que tiene el merideño en su amabilidad, los recibimos con los brazos abiertos. Por eso siempre, siempre Mérida será una tierra en la que ustedes pueden ir a compartir en familia y que estamos desarrollando proyectos para otros tipos de turismo, para desarrollar el turismo de deportes extremos, el turismo académico, para desarrollar otras formas de turismo para que vayan a disfrutar del estado de Mérida. Así es. Debo hacer una pausa y al regreso quiero que hablemos de algo que lo hemos catalogado nosotros aquí en Desenlaces como un ataque sin precedente, un ataque terrorista que sufrió nuestro sistema eléctrico nacional. Develado el plan, develado quiénes son los actores que participaron, ya nadie duda de la participación del gobierno de los Estados Unidos, ya nadie duda de la participación inclusive de algunos actores políticos de la derecha venezolana. Yo quisiera que al regreso del corte, Jason, nos dijeras cómo se vivieron esos días en el estado de Mérida. Jason Guzmán por TV es la etiqueta que estamos utilizando a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Estamos de vuelta en su programa Desenlaces, acompañado de Jason Guzmán, protector del estado de Mérida. Jason, habíamos dejado como abreboca de este corte el ataque a nuestro sistema eléctrico nacional. ¿Cómo se vivieron esos días en el estado de Mérida? Mira, Rodolfo, yo tengo que comenzar necesariamente por decir que no es desde ahora que ha comenzado el ataque eléctrico al sistema en nuestro país. En el caso de Mérida, a mediados de marzo del año pasado, nosotros sufrimos un ataque terrible que afectó en la zona de los Andes, en el tema eléctrico, en la planta Don Luis Zambrano, que es la planta termoeléctrica del estado de Mérida. Allí la turbina de generación, que llamamos la turbina número 1, bueno, sufrió un ataque que provocó un incendio que ocasionó, bueno, casi pérdida total de esa turbina. A casi un poco más de un año de ese ataque ha sido más complejo repararla que sacar de servicio la mayoría de los componentes por los niveles de afectación que tuvo. Eso ocasionó que quedaran solo 2 turbinas en servicio, pero eso fue hace más de un año. Y eso, en definitiva, ha venido siendo un plan orquestado mes tras mes, porque cuando eso ocurrió en Mérida, luego ocurrieron los ataques sistemáticos al sistema eléctrico en el estado Zulia. No sé si Correcto, recuerdas sí, claro. los ataques al estado Zulia, lo que ha venido dejando, su intención ha venido dejando a oscura parte del occidente del país, porque al ocasionar esos cortes en los cables sublacustres del Zulia, bueno, también afectan a la región Los Andes. Eso es un sistema interconectado, eso nos ha afectado bárbaramente. No es solamente que los saboteos son contra un solo estado, y la cantidad reiterada de personas que vimos a través de las redes sociales que fueron encontradas calcinadas intentando sabotear el sistema eléctrico en distintas partes del país. Mérida no se escapó de eso.
sabotajes a los distintos bancos de transformadores, sabotajes incluso ahora mismo el 7 de marzo, cuando se presentó el primer sabotaje de manera simultánea en Mérida, cuando se comenzó la recuperación del sistema en algunos sectores como el sector de La Mata y Los Curos en nuestro estado de Mérida. Bueno, una caseta de bancos de transformadores había sido vandalizada en 48 horas del apagón. Eso significa que había también algún tipo de complicidad. Claro. Ahí tuvimos la respuesta inmediata y hay que agradecerle tanto a los equipos de Corpoelec como la Misión Vivienda Venezuela, que nos dotó de manera inmediata de los bancos de transformadores para reactivar el servicio que atendió de inmediato más de 5.000 familias que habían sido afectadas en una acción de persistencia del sabotaje, el sabotaje nacional y un sabotaje interno, intentando cortar cables. Nosotros, bueno, hemos mostrado las imágenes de ese saboteo. Y de manera simultánea, también hay que decirlo, Rodolfo, y a Venezuela, el gobierno nacional no ha cesado y no ha descansado en su afán por garantizar el buen funcionamiento del sistema eléctrico. Y tengo que decir, por ejemplo, en el caso nuestro, junto con los trabajadores de Corpoelec y de la planta termoeléctrica de Mérida, hicimos trabajos de día y noche para hacer la reconexión. El sistema es interconectado y la planta dependía también de la autoalimentación junto al sistema eléctrico nacional. Y en esos días, bueno, se hicieron varios estudios, varias simulaciones para poder activar el sistema de modo que se pudiera atender por lo menos de manera simultánea Mérida, Táchira y Trujillo. Y eso son cosas que nunca se habían hecho y se pudieron hacer. Y agradecemos al equipo del ministro de Energía Eléctrica porque de verdad que dieron ese voto de confianza. Comenzamos a evaluar nuevas alternativas para garantizar también algunos mecanismos que nos permitan que se comience a decir correctamente las cosas. Siempre se ha dicho que los Andes y el Zulia estamos en la cola del sistema nacional eléctrico, ¿no? Y desde mi óptica, tengo que decirlo así, luego de la fabricación de la planta termoeléctrica, gracias al comandante Chávez, gracias al presidente Nicolás Maduro, ya nosotros no podemos decir que estamos en la cola, porque nosotros estamos en una de las puntas de generación, que es distinto. Es así. No es una cola, es una de las puntas de distribución y de generación, porque ahora, por ejemplo, la planta termoeléctrica Don Luis Zambrano, junto con las hidroeléctricas del estado Táchira, pueden generar la cantidad de energía suficiente para alimentar parte del occidente del país. No están en una cola, están en una punta de generación y eso nos permite a nosotros ver desde otra óptica el tema eléctrico, que nos permite decirle al pueblo venezolano, bueno, hay que cuidar, en efecto, si hay planes de ahorro energético, hay que hacerlo de manera sostenida en los Andes para cuidar el agua, para cuidar el ambiente, para evitar que las nacientes de los ríos que alimentan el sistema de la hidroeléctrica de Caparo nos permita a nosotros decirle al pueblo, epa, no estén talando, hay que cuidar esto porque cada vez que hay una sequía hay menor generación de energía en Fabricio Ojeda y para nosotros es útil comenzar a pensar en un sistema eléctrico que no esté reposando en un 100% solo en la generación del Guri, sino que a los saboteadores que han venido intentando generar apagones contra Venezuela, tienen que saber que en Venezuela se genera más energía que solamente el Guri y que nosotros hemos venido trabajando para que ante una circunstancia de esa naturaleza podamos tomar alternativas que nos permitan superar rápidamente cualquiera de esos saboteos. Y te lo digo porque durante esta última semana
la oposición ha vuelto con el tema de que en 7 días viene un apagón. Yo tengo que decirlo así, si es a título personal, como una especie de denuncia. Cada vez que estos señores de la oposición convocan a una de sus fulanas, últimas convocatorias, esas mismas semanas se generan de los últimos sabotajes contra el sistema eléctrico. Han venido diciendo que en 7 días viene un apagón. Yo tengo que denunciar tanto a los ataques planificados desde afuera como a sus cómplices internos de tratar de generar a partir de los apagones el malestar social suficiente como para que los puedan acompañar a las marchas que no los acompañan en las calles. Sí, claro. Y eso pasó mira lo interesante, ellos convocaron para el 10 de marzo, la última, que esa sí era la de Juradita Punto Cruces, que ahí sí iba a salir, y el 7 fue el apagón. Luego que en el mes de abril, el 6, que el 6 sí, y el 4 volvieron a hacer un sabotaje. Creo que nosotros tenemos que entender, y el pueblo debe entender perfectamente, que las convocatorias a movilización de la oposición detrás contienen programas, proyectos y planes terroristas que buscan generar zozobra para alimentar la salida a la calle de un sector que no les presta atención. Cada vez menos. Y que ellos se van quedando más solos. Claro. Y por estar solos es que se radicalizan y se vuelven locos en sus planes de querer hacer daño sin mirar a quién le hacen daño. Y eso es importante decirlo. Mientras ellos andan en eso, bueno, nosotros estamos en otra tarea. ¿Cuál es el aprendizaje más grande que hemos sacado de esto? Mira, sin duda alguna, la articulación de la clase trabajadora. No hay uno de los trabajadores del sistema eléctrico que se haya rendido, Rodolfo. Nosotros tuvimos operaciones, maniobras, acompañando a los trabajadores del sistema eléctrico en el estado de Mérida, y si a una familia le llegaba a las 2 de la mañana la luz, a esa hora había gente trabajando para que a una familia a las 2 de la mañana le llegara la luz. Y si le llegó a las 5 de la mañana, es que a esa hora también estaban trabajando. Claro. Y si le llegó a las 10 de la noche, sin haber dormido, estaban dándole la vuelta al reloj y estaban allí dispuestos a trabajar, porque su compromiso es con el pueblo para garantizar la prestación de un servicio, para recuperar donde se cayó un sistema, donde nos lanzaron un saboteo, donde nos picaron un cable, allí de manera inmediata. Los trabajadores de las subestaciones, que son unos héroes anónimos, porque en medio de todas estas circunstancias, bueno, imagínate un trabajador que está en una zona donde se generan cientos de miles de megavatios, que cualquier sabotaje puede generar una explosión impresionante. Y ahí están esos hombres poniéndole el pecho para que, en primer lugar, haya paz, seguridad y servicio. Sin duda alguna, el mayor aprendizaje es el valor a esos trabajadores, y también es aprender como usuarios a valorar lo importante que es ese servicio, el servicio de la energía eléctrica, que a veces nadie le da valor, pero que ahora empieza nuestro pueblo a decir, oye, deberían cobrar un poquito más, debería tener un precio más justo. Estamos seguros que eso debe ser una de las acciones próximas a tomar para mejorar la prestación del servicio, pero sin duda, en el sistema eléctrico ha habido un aprendizaje y hay un compromiso gigante. Gracias al equipo de Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, a Mérida nos dotaron de herramientas y equipos para hacerle mantenimiento a todo el tendido eléctrico. Solo el estado de Mérida tenemos aproximadamente unos 700 kilómetros de tendido eléctrico de alta tensión, que ha sido desplegado equipos con la milicia, con las comunas, con el poder popular, con los colectivos que se han ido prácticamente de excursión para hacer el recorrido por todo el tendido y verificar el buen funcionamiento de todo el tendido eléctrico para hacerle mantenimiento, pica, poda, ajustes, revisiones de tensión en cada uno de las torres de transmisión. Es decir, ha sido un trabajo bárbaro del cual nosotros nos sentimos orgullosos, porque en la medida de que ha habido un saboteo, ha habido más organización y más capacidad de respuesta de nuestro pueblo. Así es.
Debo hacer una nueva pausa y al regreso te propongo que hablemos un poco de las labores que has llevado a cabo como protector del Estado Mérida. Sabemos que le has metido el pecho al turismo, al tema de la salud. Quisiera que habláramos de eso al regreso del corte. Perfecto. Jason Guzmán Portevez, la etiqueta con la que puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter, Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos. Seguimos con más de su programa Desenlaces, acompañado de Jason Guzmán, protector del Estado Mérida. Jason, habíamos dejado para iniciar este segmento tu rol de protector del Estado Mérida. Sabemos que una de las cosas que más te ha ocupado en el tiempo ha sido embellecer la ciudad. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido? Bueno, Rodolfo, mira, en primer lugar creo que llamar como algún tipo de logro o calificarlo, creo que el mayor logro es que la revolución bolivariana esté presente en nuestro estado. Pese a haber recibido un revés electoral, haber perdido en aquel año 2017 la gobernación, la revolución bolivariana se ha mantenido presente en el estado de Mérida gracias a la iniciativa del presidente Nicolás Maduro. Eso hay que decirlo claro. Insistentemente, porque no es este servidor, es la iniciativa del claro. presidente de garantizar que exista una instancia que le permita articular la política que genera el gobierno nacional para que finalmente le llegue a nuestro pueblo. Y por eso comienzo por decir, la iniciativa espectacular del presidente en materia de la misión Venezuela Bella nos ha permitido a nosotros tener en la temporada turística un conjunto de espacios listos y dispuestos para el goce y disfrute de nuestro pueblo. En el caso de Mérida, uno de los mayores emblemas de la misión Venezuela Bella es el municipio Andrés Bello, La Azulita, la recuperación de la plaza y gracias al trabajo del alcalde de esa ciudad, pues nos permite a nosotros ver de verdad el impacto del paso de la misión Venezuela Bella y de la iniciativa del presidente de poner bonita nuestra ciudad, ¿no? Y hay otras iniciativas importantes, la de los alcaldes del bloque del Páramo que han estado haciendo también acciones que nos permitan garantizar permanentemente el libre tránsito, ¿no? que es una tarea gigante, sobre todo en estas temporadas de lluvia. Claro. Hace un par de días una pequeña lluvia, bueno, generó un derrumbe que, de no ser porque contamos con la voluntad inmediata de nuestros alcaldes, en el caso del bloque del Páramo hubiese sido imposible. Son respuestas inmediatas de articulación que hoy nos permiten decir al pueblo merideño, bueno, qué bueno que existe un sistema para proteger al pueblo. Claro. No es un protector, es el sistema de protección. Son los alcaldes, son las instituciones nacionales, el Partido Socialista Unido de Venezuela, la articulación de todo eso como un sistema para proteger al pueblo. Otras iniciativas importantes y de verdad, en nombre del pueblo merideño, quiero aprovechar este espacio, hermano, para agradecerle a nuestro presidente Nicolás Maduro. Esta semana, Rodolfo, cumple un año el Hospital Universitario del Vigía Hugo Rafael Chávez Frías. Ese hospital fue inaugurado por nuestro presidente Nicolás Maduro hace un año y hoy es uno de los hospitales con la mayor tasa de natalidad infantil, con el menor índice de mortalidad infantil de todo el país, por los especialistas, por la maquinaria, por la cantidad de niños que nacen en ese hospital, que no son solamente niños del estado Mérida, que también allí se están atendiendo familias que vienen del Táchira, que vienen del Zulia, y un dato importantísimo que hace unos días lo mencionaba el camarada Diosdado Cabello en su programa El Mazo Dando, hay familias de Colombia que vienen desde el norte de Santander hasta el Hospital del Vigía para que sus niños nazcan en ese hospital,
por la cantidad de incubadoras que hay, por los especialistas, por los tratamientos, porque no se les cobra un solo bolívar a ninguna familia por dar a luz allí, porque una vez que pasan de el área materna, van a un espacio de atención personalizado en los cuartos que se han dispuesto para la familia. Es decir, es uno de los mejores hospitales de los que hoy nosotros nos podemos sentir orgullosos, y por eso le agradecemos al presidente Nicolás Maduro por la iniciativa, porque además ese hospital se terminó en medio de una de las primeras sanciones de bloqueo económico contra Venezuela. Y el presidente en esa innovación que lo caracteriza, bueno, decidió que no nos iba a frenar la inauguración del hospital, y con el petro y esa figura de la criptomoneda logró adquirir a través de los convenios internacionales todos los equipos de última generación que tiene ese hospital, y por eso nosotros nos sentimos orgullosos de decir que atiende de manera digna al pueblo merideño, que eso es un tremendo logro de la revolución en esa zona, que es una zona de verdad que había tenido en el tiempo grandes concentraciones de pobreza, los centros de salud estaban en malas condiciones, y ha sido precisamente la revolución bolivariana la que ha reivindicado con la recuperación de quirófanos en ese eje, tanto en la Zulita como en la puesta en marcha de ese hospital para atender a nuestro pueblo, no solamente de Mérida, sino de todo el eje andino y sur del lago. Eso es sumamente importante, y que, bueno, son parte de las tareas de protección que ha generado el presidente Nicolás Maduro. Y en otro orden de ideas, pero que es también sumamente importante como logro, en la reconceptualización de los mecanismos de distribución de alimentos. Uno de los problemas que ha tenido históricamente los Andes para la comercialización ha sido, después de los años 50, en la época de la modernización y de las vías de comunicación terrestres, bueno, se cambió la metodología de comercializar. Ahora todo lo que se produce en los Andes se transporta en gandolas de los Andes hacia la capital, y de la capital se vuelve a comercializar y vuelve hacia los Andes o hacia otras partes de Occidente. Nosotros, de manera articulada, y eso es importante decirlo, tanto el protector del estado Táchira como el gobernador del estado Trujillo, y en este caso mi persona, hemos articulado para la activación de manera conjunta del puerto de La Ceiba como un modelo distinto, para que por esa vía se comience a comercializar lo que se produce en los Andes, y que pueda tener por la vía marítima mecanismos más económicos, mayores volúmenes de transporte, más seguridad, nuevos mercados que le permitan la comercialización. Ese es un proyecto sumamente hermoso y gigante para el desarrollo económico de todo ese eje. Pero de igual forma, para la atención social, bueno, el presidente Nicolás Maduro fue el primero que nos permitió a nosotros comenzar a recibir por la vía de ese espacio, de ese puerto, los contenedores de cajas CLAP. ¿Qué nos permite eso? Disminuir cerca de un 700%. Escúchese ese dato, Rodolfo. Casi el 700% de ahorro en los gastos de transporte de las cajas CLAP y de los combos CLAP para los Andes venezolanos. Porque obviamente no los estás transportando por gandola, sino los estás transportando en barcos y en contenedores. Es decir, lo que nos cuesta a nosotros en tiempo de traer una gandola es prácticamente el mismo tiempo que se tarda una embarcación desde La Guaira hasta el puerto de La Ceiba, con la diferencia que no es una, sino son 100, 120 contenedores que permiten ingresar a los Andes. Ahí estamos trabajando, perfeccionando, hay que hacer un trabajo importante para mejorar, para darle continuidad, para hacerlo más cíclico, para ir fortaleciendo ese mecanismo, pero que sin duda es un gran logro que nos permite a nosotros pensar en una forma distinta. Incluso parte de los actores de las transnacionales que han estado en conversaciones con el gobierno,
quieren comenzar a hacer operaciones para comercializar café, cacao, hortalizas, que nos permitan a nosotros llevarlas desde esa zona que en el siglo XIX fue una de las principales zonas productoras para garantizar que Venezuela, en los libros de historia está, Venezuela de qué vivía en el siglo XIX, en los nacimientos de la República. Dicen, vivía del café, del cacao y de la ganadería. Bueno, esa es una zona productora con una vocación neta de cacao, café y de ganado. Y esa es una de las principales salidas para comenzar una nueva figura de comercialización para lo que se produce y para recibir. Bueno. También por ahí el Ministerio de Educación nos envió, por ejemplo, los morralitos para los niños en las escuelas en el inicio del año escolar. Hemos estado haciendo tarea importante allí con ese ministerio. Agradecemos también al profe Aristóbulo porque con esa voluntad de trabajo que lo caracteriza, pues allí de inmediato fue de los primeros ministerios que nos ha ayudado. Estamos ahorita organizando también un cabotaje con la misión Vivienda Venezuela para llevar piezas y partes por ese mecanismo para la activación de varios de los urbanismos y culminación de varios de los proyectos que tiene la misión Vivienda Venezuela en el Estado. Es decir, es todo una nueva forma de transporte, de comercialización, de atención social para nuestro pueblo que se abre a partir de una idea genial del comandante Chávez y que fue el presidente Nicolás Maduro que le dio el ejecútese. Y por eso decimos, no es un servidor, es la iniciativa de un presidente preocupado por garantizar la protección del pueblo merideño. Y bueno, imagínate, Rodolfo, y en materia de seguridad, antes era prácticamente imposible hacer que las policías y los cuerpos de seguridad se entendieran. Ahora, bueno, gracias a la articulación con el general Méndez López, que es el coordinador de la SODI del Estado Mérida, se ha hecho una articulación perfecta entre las policías nacional, estadal, las policías municipales, la Guardia Nacional, y es lo que nos permite tener unos dispositivos de seguridad eficientes en el Estado. Es decir, a pesar de haber tenido un revés electoral, nosotros también, tenemos que decirlo, hemos tenido un salto organizativo, un salto importante en el avance de la revolución bolivariana en atención y protección al pueblo merideño. En la infraestructura turística, para irnos al corte, Jason. Mira, en el caso de la infraestructura turística, el Banco del Tesoro ha estado apoyando iniciativas para los pequeños prestadores de servicios y se ha venido consolidando una red de posaderos para atender a nuestro pueblo, y han venido naciendo desde el sector privado, esto es importante decirlo, iniciativas para desarrollar proyectos bien ambiciosos, pero que atienden y contribuyen al desarrollo del turismo para nuevas formas de hospedaje en el Estado, que van desde hoteles que tienen conceptos temáticos, hoteles de atención para altos ejecutivos, hoteles con conceptos familiares. Es decir, hay un desarrollo importante de la infraestructura hotelera y turística, restaurantes con nuevos conceptos que se vienen desarrollando en el Estado y que, bueno, para nosotros es sumamente importante, porque eso muestra un sector del país que está apostando al Estado de Mérida y que está apostando con inversión, con crecimiento en ese territorio, y que eso genera de manera inmediata, bueno, empleos, genera movilidad, genera estabilidad económica, y bueno, eso es lo que nosotros estamos también acompañando y apoyando desde tanto los amigos del Banco del Tesoro como el Banco de Venezuela. El compañero José Morales ha hecho un trabajo extraordinario allí con los locales comerciales, con la puesta en funcionamiento, que parece una tontería, ¿no? Pero el sistema biopago es uno de los sistemas que se ha universalizado para los mecanismos de pago, y para nosotros es importante en el servicio turístico que en todos los locales comerciales exista un sistema de biopago. Y bueno, con el Banco de Venezuela se ha hecho un trabajo gigante de atención, acompañamiento y financiamiento a los sectores que son prestadores de servicio. Bueno, eso es una tarea inmensa que se está desarrollando
en el Estado, además de la misión Venezuela Bella, que ha venido recuperando el aeropuerto Alberto Carnevali para las operaciones privadas. Buena noticia. Las operaciones privadas están prestándose en el aeropuerto Alberto Carnevali. Los bomberos aeronáuticos han estado prestando toda la colaboración para la puesta en funcionamiento de todos los sistemas de control, de seguridad, para empezar a ofertarle en un futuro a las operadoras comerciales que quieran y estén dispuestos a prestar servicio allí, así como el mantenimiento al aeropuerto del Vigía, el aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso. También son tareas que son pequeñas, por decirlo, pero que son gigantes para el desarrollo que van a traer para el Estado Mérida. Así es. Última pausa. Y al regreso quiero que hablemos sobre los ataques internacionales que ha sufrido nuestro país. Sanciones, robo de nuestras reservas, robo de nuestros minerales, el oro. Quiero que me des tu opinión al regreso del corte sobre ese tema. Jason Guzmán por TV, la etiqueta que utilizamos en las redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos con la última parte de Desenlaces. Hemos llegado a la parte final de su programa Desenlaces, pero todavía quedan temas muy importantes que tocar con el protector del Estado Mérida, Jason Guzmán. Jason, despedíamos el bloque anterior hablando de los ataques internacionales a Venezuela. Estados Unidos al frente, el imperio norteamericano al frente. Estados como Colombia, como los que forman parte del cártel de Lima, atacando todos los días a nuestro país. ¿Qué pasa? ¿Qué no le perdona Estados Unidos a Venezuela? Mira, en Venezuela no es un ataque de hoy. Desde mi perspectiva, te puedo decir que esto es un problema histórico. No se le perdona a Venezuela hace 200 años haber querido ser libre. Estamos en el mes de abril, mes de victoria revolucionaria, es un mes en el que el pueblo ha demostrado su vocación independiente. En estos días, por el 19 de abril de 1810, generalmente nosotros nos han sembrado la idea de que un cura se paró detrás de un gobernante, le hizo señas al pueblo y el pueblo dijo que no. Pero en ninguna parte nos dicen a nosotros en la historia que el problema de fondo era la crisis del imperio. Era la crisis del imperio español en su disputa por la legitimidad entre Fernando VII y José Bonaparte. A ver de verdad quiénes eran los que dominaban. Y de un sector de los criollos queriendo convertirse en la Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Esa es la verdad de lo que ocurría en aquel entonces. Y que simplemente lo que ocurrió en Venezuela un 19 de abril, que se reconoce como un primer paso para la independencia, es decirle no a ese imperio y decantarse por un modelo propio, claro, que no es una cosa distinta que la que decidimos ahora. Es la crisis decadente del imperio norteamericano en su disputa por el poder hegemónico mundial para tratar de dominar a un pueblo que decidió tener un modelo propio y que le dijo, así como aquel pueblo le dijo, no queremos a Fernando VII, no queremos a José Bonaparte, nosotros les decimos, no queremos el imperialismo norteamericano, no queremos el imperio hegemónico europeo, nosotros queremos construir nuestro propio modelo. Ese es el gran pecado que ha cometido el pueblo venezolano, de decirle no a los amos que, como están acostumbrados a aquella época del esclavismo, y que es una fórmula de esclavismo moderno, en aquel entonces si un esclavo se rebelaba, lo latillaban. Bueno, hoy si un pueblo como el pueblo venezolano le dice no, no queremos tu dominación, nos dan con el látigo de las sanciones económicas. Y que vaya que descarados son al golpear al pueblo con ese látigo y después decir que lo quieren apoyar con ayudas de carácter humano. Creo que es muy hipócrita la política internacional norteamericana
cuando de Venezuela se trata, cuando ellos hablan sobre nosotros, y son descarados cuando hablan de lo que ha sido su política hegemónica, sobre todo en las acciones del Medio Oriente. Lo decía el señor Mike Pompeo, que han robado, que han saqueado, que han mentido, que han asesinado en nombre de los Estados Unidos. ¿Será distinto lo que quieren hacer contra Venezuela? Es parte de un mismo manual. Hay un manual que aplicaron en Chile, que fue el perfecto golpe de Estado latinoamericano. Ese manual lo aplicaron con el comandante Chávez cientos de veces y no pudieron. Y han comenzado a aplicar en Venezuela un modelo denominado la Operación Mangosta, que fue la operación que aplicaron los Estados Unidos contra el pueblo cubano después del fracaso del intento de invasión por la vía de Bahía de Cochino y Playa Girón. Cuando falla el gobierno norteamericano allí, bueno, al verse desenmascarado en su plan invasor, pues aplican la Operación Mangosta. Exactamente lo mismo nos están aplicando ahora. ¿Cómo? Luego del fracaso del intento de ingreso por el puente Simón Bolívar y la batalla de los puentes el 23 de febrero, al quedar desenmascarados el gobierno norteamericano y todos sus cómplices de este lado del mundo, bueno, ahora comienzan a aplicar la Operación Mangosta, que no es otra cosa que más sanciones económicas, más intentos de sobornos a funcionarios, más intentos de sabotaje a los servicios, y es importante decirlo, siguen aplicando sabotaje a los servicios, van a seguir intentando aplicar incluso hasta autoatentados para victimizarse y presentarse ante la opinión internacional como víctima. Es decir, es toda una operación macabra lo que están aplicando, que contra Cuba se llamó Operación Mangosta y contra Venezuela se llama Operación Libertad, pero que son exactamente los mismos modelos. Son 32 objetivos que ellos establecen para comenzar a generar el plan de desestabilización, para crear unas condiciones óptimas que les permitan a ellos intervenir de manera indirecta. Y eso es importante decirlo. No necesariamente tienen que intervenir de manera directa ingresando a Venezuela. Sus intervenciones indirectas son a través de los manpuestos, como el sinvergüenza que está ahora al frente de Citgo en nombre de las transnacionales norteamericanas, y que solamente lo único que tiene de Venezuela es la nacionalidad, pero que no le pertenece ni un céntimo de lo que nos robaron. Nos robaron Citgo, se apropiaron de todas las riquezas del pueblo venezolano, y ahora en medio de esa supuesta Operación Libertad, ellos dicen que es para liberar a Venezuela, ¿no? Pero hay que decirlo así, Rodolfo, esta acción, 23 de abril prácticamente, cumple 3 meses. 3 meses de saqueo de las riquezas del pueblo. 3 meses de bloqueo para que no entre medicina, para que no entren alimentos, para que no entren partes y repuestos, piezas de vehículos, partes automotores. Así es. Es decir, es toda una operación. La operación militar Libertad no es una operación para llevarle bienestar al pueblo, es una operación que busca generar todo el malestar y todo el dolor posible al pueblo venezolano para generar una conmoción social, un estallido social. Esa es la operación de ellos. Ahora, la operación de nosotros, la operación de la Revolución Bolivariana, no tiene que ser otra, sino que soberanía y dignidad. Dignidad, porque no nos vamos a rendir. Mientras ellos más sigan diciendo a Nicolás que renuncie, Nicolás no va a renunciar. Mientras ellos sigan aplicándole sanciones al pueblo, nosotros con la organización del Poder Popular, con la organización del partido, con toda la fuerza que tiene la Revolución Bolivariana, va a poner todas sus capacidades en protección y en defensa del pueblo, mejorando los CLA, garantizando el tema médico. Vaya qué tremenda lección de diplomacia internacional la que dio el presidente Nicolás Maduro al sentarse con la Cruz Roja Internacional y decirle, nosotros necesitamos el ingreso de medicamentos que no es que no podemos comprar, nosotros tenemos condiciones para comprarlo. Sí. Solo que cosas como las que pasó con el gobierno de Portugal, que a través de la banca de Portugal nos robaron más de 1.700 millones de dólares que estaban destinados para la compra de medicamentos. Y bueno,
esa lección que dio el presidente permite ahora que a través de la Cruz Roja entre medicina verdaderamente. Y hay que decirlo, y ojalá y ustedes puedan ayudarnos a mostrar los videos del contenido de los vehículos que venían en el puente de Ureña, donde quemaron, los mismos opositores quemaron uno de los camiones, y el contenido de eso fueron guayas, pitos, objetos que no tienen nada que ver con medicamentos. Y en el caso de nuestro de Mérida, yo tengo que denunciar a un joven merideño, bueno, ya fue víctima hace una semana de una de las guayas asesinas, porque están intentando nuevamente generar ese clima de violencia. Ante toda esa locura desatada por la operación Mangosta Libertad de la oposición, nosotros tenemos una posición de dignidad, de combate, de lucha permanente por defender al pueblo, por defender nuestra soberanía y por construir un camino hacia la victoria que no es otra que la felicidad del pueblo venezolano. Sí, Jason, la importancia que tiene en esta coyuntura actual la Asamblea Nacional Constituyente. Sin duda alguna. La Asamblea Nacional Constituyente es una de las principales herramientas para llevarle la verdad al mundo y para construir el sistema de protección para el pueblo. Sin duda, si no tuviéramos la Asamblea Nacional Constituyente, ¿con qué instrumentos nosotros generamos, por ejemplo, alternativas para ingresar con el petro como un mecanismo de intercambio monetario? Toda vez que acaban de bloquear al Banco Central de Venezuela. Correcto. Y el petro se convierte en una criptomoneda que nos permite hacer libre intercambio. Y eso se puede hacer gracias a que tenemos ese instrumento, la Asamblea Nacional Constituyente, o decisiones importantes y trascendentales como las decisiones ante el Tribunal Supremo de Justicia, que solamente la dirime una instancia superior establecida en la Constitución, como es la Asamblea Nacional Constituyente, o fundamental, la garantía de paz, la decisión de contar con un ministerio público que verdaderamente se aboque a la resolución de los conflictos y a evitar que siguiera reinando la impunidad como ocurrió en el pasado. Definitivamente la Asamblea Nacional Constituyente ha sido, es y debe ser el mejor instrumento para defender los intereses de nuestra soberanía. Es la Asamblea Nacional Constituyente la principal defensora de nuestra actual Constitución. Así es. Es porque es un mecanismo propio, es el anticuerpo que creó el constituyente de aquel entonces para protegernos de cualquier agresión o de cualquier intento de insubordinación interna, y que ahora sí uno puede decir, ya entendemos la magnitud y la profundidad del pensamiento del comandante Chávez cuando hablaba de una constitución con poderes constituyentes. Esa es nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Jason, se acabó el tiempo, pero hicimos la tarea, abarcamos todos los temas, pero quisiera que te despidieras enviándole un saludo al pueblo venezolano, pero muy especialmente a ese pueblo merideño que nos está viendo en este momento. Bueno, al pueblo venezolano, el mejor mensaje que nosotros le podemos dar es de optimismo, de permanente trabajo, de permanente lucha, de mucha unidad para todas y todos, y la confianza en el liderazgo que está trabajando con el pueblo, que está al frente de cada una de las batallas, y en los próximos días, Dios mediante, con la protección de nuestro Señor, llegará un mejor tiempo, sobre todo porque nosotros vamos a vencer. El pueblo bolivariano, el pueblo chavista, así como venció los imperios de hace 200 años, ahora nuevamente los va a derrotar. Y nosotros saldremos victoriosos por Dios, por nuestro pueblo y por nuestro comandante Chávez. Hermano, tenemos un trato. Los espero en Mérida. Tenemos un trato. Gracias a ustedes por la interacción que han tenido con la etiqueta Jason Guzmán por TVs, a través de las redes sociales de Desenlace TVs en Twitter y Desenlace TVs en Instagram. Toda historia tiene su desenlace, y el desenlace de esta historia lo vimos en la mano del protector del Estado Mérida, Jason Guzmán. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.
Colombia.